Estás en sintonía de Luxor TV. ¿Qué te dijera si hay una persona muy famosa que es un economista, que él desea hacer el dólar digital, tokenizándolo y respaldándolo en oro y en bonos del Estado? ¿Cómo te suena esto? Vayamos con la información. El economista Nouriel Roubini reveló que trabaja en proyecto para el lanzamiento de un nuevo dólar tokenizado. Veamos qué hay sobre el tema. Como pueden ver, esto es un escrito de Ángel Di Matteo. De acuerdo con Roubini, este nuevo dólar tokenizado abordaría las preocupaciones con respecto a las monedas afectadas por la inflación y la coyuntura económica. Y a diferencia de las principales criptomonedas, estaría respaldado por activos reales como bono del tesoro, oro, propiedades inmobiliarias y muchos otros productos. Tal es el caso de Nouriel Roubini, un reputado economista que reside en la ciudad de Nueva York, quien en el pasado se mostraba muy escéptico hacia las monedas digitales, el cual ahora informó que está trabajando en un conjunto de activos tokenizados basados en blockchain, los cuales podrían actuar como reserva de valor, incluso teniendo el potencial para fungir como sustituto del dólar estadounidense en efectivo. Vamos a ver una foto de este señor para que vean a quién se parece. Voy a la cámara web. ¿A quién se les parece? A un actor famoso, ¿verdad? A este actor. ¿Ustedes saben quién es este actor? Ricardo Montalbán. Aquí pueden ver la foto famosa de Ricardo Montalbán con tatú. Un aire, se da un aire al señor este. Bueno, este señor que ustedes están viendo aquí quiere tokenizar el dólar. La pregunta que yo les hago a ustedes: ¿podrá conseguirlo? ¿Tendrá la Fed un acuerdo con él que nosotros desconocemos y que le han dado el go para tokenizar el dólar? ¿Será una moneda alterna que va junto con la CBDC? Este señor inventaría esta moneda tokenizada, pero sí tendría respaldo. Sería totalmente diferente a las otras criptos que se le llaman stablecoin, que existen pero no tienen respaldo en nada. ¿Será esto lo que él quiere hacer? Si es como él dice, para finales de este año estaría esta moneda viva. Reconocimos que el dólar estadounidense como moneda de reserva podría estar en riesgo y estamos trabajando para crear un nuevo instrumento que sea efectivamente un dólar más resistente, dice el señor famoso Nouriel Roubini. Él quiere pues hacer este dólar resistente a todo tipo de inflaciones. Entre otros detalles, Roubini señaló en la entrevista que el dólar tokenizado estará respaldado por bonos del tesoro a corto plazo, muchachos, chicas, así como por propiedades, oro y otros activos de valor. Ya pensando a largo plazo, el paquete final de reserva estará compuesto por fondos de inversiones en bienes raíces, imagínese usted, además de otros productos financieros. Según indicó el economista, de esta forma el activo estará blindado contra los problemas inflacionarios, resaltando su verdadero valor como activo de reserva tanto para personas como entidades. Yo no sé ustedes, pero si este señor logra hacer eso, yo creo que se va a poner todo muy interesante. Si Roubini lanza el dólar digital, imagínense ustedes, ¿estará compitiendo con la Fed entonces? Es la pregunta que yo me hago. Porque la Fed debería lanzar su propio dólar digital. Quizás como una moneda CBDC,
como ya lo he conversado con ustedes anteriormente, pero este señor como que quiere lanzar su propia moneda. ¿Podrá lograrlo? Dice que para final de año el proyecto va a ser anunciado y se va a lanzar. Ya veremos en qué queda esta historia. Vayámonos entonces a Europa. ¿Qué está pasando en Europa con el euro? ¿Será que el euro va a quedar dormido? ¿O también se está construyendo el euro digital? Bueno, les tengo la noticia. El euro digital se está construyendo. El Banco Central de Europa y la Comisión Europea siguen dando pasos para el proyecto del euro digital para que pueda ser una realidad. Esto está avanzando muy rápido. Y aquí quiero hacer un alto, porque si el dólar se va a digital y está respaldado con todo eso que dicen, el euro también lo va a hacer. Y según la noticia que tengo aquí frente a mis ojos, esto va a suceder para el 2023. Finales del 2023. Esto quiere decir que One Ecosystem con el tiempo va a adquirir más valor, producto de que el proyecto está enfocado en la regulación de los gobiernos. Y si Europa logra sacar su moneda en más o menos un año, fácilmente nuestra plataforma se va a poder adaptar a ese sistema de pago e integrarlo dentro del back office. Recuerden que ahora mismo One Ecosystem tiene integrado dentro de su back office el sistema SWIFT, donde existe la opción de enviar tus euros del cash account al pago en SWIFT. Pero ¿qué sucede? Como el sistema SWIFT todavía no es un sistema eficaz, se ha dejado de ofrecer el servicio, pero la opción está. Eventualmente la compañía va a activar este módulo una vez que DealShaker entre a conectarse con tarjetas de crédito y con otras criptomonedas, para que los comerciantes puedan sacar de su wallet el dinero euro y lo puedan mandar a sus cuentas en sus respectivos países. Esa opción se va a activar, pero si el euro se convierte a digital, el proceso va a ser más fácil. Como estamos conectados al protocolo de Ethereum, esto facilita las cosas. Yo no sé ustedes qué piensan al respecto de esta noticia. A mí me parece muy interesante lo que está sucediendo y tengo que decirles que eventualmente con el tiempo todo el dinero que conocemos se va a convertir en dinero digital. El dinero papel va a desaparecer y nosotros vamos a quedar todos con el dinero digital, euro digital, dólar digital y otras monedas de otros países que eventualmente con el tiempo van a dejar de imprimir y se van a la era digital. Esto va a suceder en los próximos 3 años. Quiero decirles que si se logra hacer lo que este señor de Nueva York ha planteado, para final de este año vamos a tener un dólar digital. También vamos a tener el lanzamiento a la red pública de One Ecosystem. Y este año va a terminar interesante, muy interesante. Una vez que el One Forex salga al mercado, vamos a estar entonces aprendiendo cómo se hace trading y es vital que lo entendamos. Quiero darte las gracias por tu atención, por este video. He tratado de hacerlo lo más corto posible. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que lanzo un nuevo video. Entonces será hasta la próxima, cuando tengamos un en vivo o más noticias del mundo del blockchain. Cuídense. Hasta luego.